Las 7 iglesias del Apocalipsis. El Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, contiene las revelaciones dadas al apóstol Juan mientras se encontraba en la isla de Patmos, exiliado por su fe. En los primeros capítulos, Jesús se presenta a Juan con un mensaje específico para 7 iglesias ubicadas en Asia Menor, actual Turquía. Cada una de estas iglesias tiene una situación espiritual particular, que abarca tanto elogios como reprensiones, y cada una de estas cartas es un espejo que refleja las luchas y virtudes de la iglesia en cualquier época. Las 7 iglesias son más que simples comunidades del primer siglo, representan patrones espirituales que pueden observarse en las iglesias de todas las generaciones. Al reflexionar sobre este pasaje, es esencial entender que el mensaje no solo fue relevante para esas iglesias históricas, sino que se extiende a toda la Iglesia universal, a cada creyente, a cada comunidad de fe. Las cartas son tanto un diagnóstico espiritual de las iglesias de la época como un mensaje para nosotros hoy, un llamado a la autenticidad, al arrepentimiento, a la pureza y a la fidelidad. Efeso, el amor perdido, Apocalipsis 2, 1-7. La iglesia de Efeso recibe un elogio inicial por su arduo trabajo, por su perseverancia, y por su capacidad para reconocer a los falsos maestros y mantener la doctrina pura. Son una iglesia que no tolera el pecado ni las herejías, que persiste en la lucha, y que, en teoría, parece ser una iglesia modelo. Sin embargo, Jesús les señala un fallo crítico: han abandonado su primer amor, Apocalipsis 2, 4. El amor que al principio los había impulsado a servir y perseverar se ha enfriado, y lo que queda es una iglesia que realiza obras por obligación, no por devoción. Este abandono no es un abandono explícito de la fe, sino una disminución gradual del ardor y la pasión por Cristo. Jesús no les pide que dejen de hacer buenas obras, sino que reaviven la pasión con la que empezaron. Este es un llamado a examinar nuestras motivaciones y a preguntarnos si estamos siguiendo a Cristo por amor genuino o por mera rutina. Reflexión: el amor hacia Cristo es el motor que debe impulsarnos a todas nuestras acciones. Las iglesias, al igual que los individuos, pueden caer en la trampa de la religiosidad vacía, haciendo las cosas correctamente, pero sin la energía del corazón. Cristo nos llama a que todo lo que hagamos sea alimentado por el amor, ese amor fervoroso que nos llevó a la cruz. La corrección es un llamado a la restauración de un amor apasionado, personal y transformador por el Señor. Esmirna, la iglesia perseguida, Apocalipsis 2, 8-11. A diferencia de Efeso, la iglesia en Esmirna no recibe reproches. Jesús no les señala ninguna debilidad o error, sino que les ofrece consuelo en medio de su sufrimiento. Esmirna era una ciudad famosa por su gran riqueza material y sus instituciones idólatras, y los cristianos allí enfrentaban una fuerte persecución, especialmente de parte de las autoridades judías que se oponían al cristianismo. Sin embargo, Jesús les recuerda que, aunque están pasando por la prueba, la persecución no tiene la última palabra. Cristo les promete que su sufrimiento temporal será recompensado con la corona de la vida. Apocalipsis 2-10. Esta iglesia nos recuerda que la fidelidad no siempre se mide por la comodidad o el éxito material, sino por la resistencia en la adversidad. Es una invitación a ver la persecución y la prueba como momentos de prueba genuina de la fe, y no como fracasos. Reflexión: en el sufrimiento, la iglesia encuentra su mayor oportunidad de gloria, no por medio de la eliminación del dolor, sino por medio de la fidelidad en medio del dolor. Esmirna nos enseña que las pruebas no son señales de abandono divino, sino ocasiones para ser refinados, y que la recompensa que se ofrece es mucho mayor que cualquier sufrimiento temporal. La corona que promete Cristo es una recompensa eterna que trasciende cualquier dolor. Pérgamo. La iglesia tolerante, Apocalipsis 2, 12-17. Pérgamo es una iglesia que vive en un entorno altamente idólatra y moralmente corrupto. Jesús alaba su fidelidad, ya que mantienen su fe a pesar de vivir en una ciudad que es una especie de centro de adoración al imperio romano y de cultos a dioses paganos. Sin embargo, Jesús también les reprende porque algunos de sus miembros están cediendo a la tentación de la idolatría y la inmoralidad, siguiendo las enseñanzas de Balaam,
quien enseñó a Israel a caer en la idolatría y la inmoralidad sexual. Apocalipsis 2 y 14. El pecado en Pérgamo no era explícito, sino más bien tolerado. Jesús les llama a arrepentirse de esta permisividad y a resistir las influencias que comprometen la pureza de la fe. La tolerancia a las prácticas impías dentro de la comunidad de fe es peligrosa, porque diluye el testimonio cristiano. Reflexión: la Iglesia de Pérgamo nos desafía a ser vigilantes contra cualquier forma de sincretismo, esa tendencia a mezclar la fe cristiana con las ideologías y prácticas del mundo. La verdadera fe cristiana no es una religión flexible que se adapta a las modas o conveniencias culturales. Debemos ser firmes en nuestra fe, y no permitir que la permisividad nos haga cómplices del pecado. En lugar de ser moldeados por la cultura, debemos ser luz en la oscuridad. Tiatira, la iglesia corrompida por el pecado. Apocalipsis 2, 18-29. La iglesia en Tiatira es muy activa en el servicio y en la obra, pero se ve gravemente afectada por la influencia de una falsa profetisa que está guiando a la iglesia hacia la inmoralidad y la idolatría. Esta mujer, que es llamada Jezabel, está llevando a los creyentes a caer en el pecado sexual y el compromiso con los cultos paganos. Aunque algunos dentro de la iglesia se mantienen firmes, muchos están siendo arrastrados por estas enseñanzas falsas. Cristo les llama al arrepentimiento y les advierte que el juicio vendrá sobre aquellos que no se aparten de estos caminos corruptos. Sin embargo, también les ofrece la esperanza de que aquellos que permanezcan firmes serán recompensados con el gobierno sobre las naciones. Reflexión: Tiatira refleja la amenaza de la falsa enseñanza que corrompe no solo la doctrina, sino el comportamiento moral de la Iglesia. La impureza doctrinal y moral siempre van de la mano. La Iglesia es llamada a mantener su pureza, no solo en lo que enseña, sino también en cómo vive. La tolerancia al pecado dentro de la Iglesia lleva a una decadencia espiritual que amenaza la identidad misma de la comunidad cristiana. Sardis, la iglesia muerta. Apocalipsis 3, 1-6. Sardis es una iglesia que parece viva, pero está muerta. Jesús les dice que tienen una reputación de ser espirituales, pero en realidad están espiritualmente adormecidos. Han perdido la vitalidad y la frescura de la fe. A pesar de ser reconocidos como una iglesia activa, su vida espiritual se ha desvanecido. Jesús les llama a despertar, a arrepentirse y a fortalecer lo que queda de vida espiritual. Les exhorta a que no caigan en la comodidad de su apariencia externa, sino que busquen una renovación interna genuina. Reflexión: la advertencia a Sardis es una de las más profundas, porque toca el peligro de vivir de apariencias. En una cultura cristiana donde la religiosidad puede ser confundida con la verdadera espiritualidad, es fácil caer en la trampa de ser reconocidos como buenos cristianos, sin que haya una verdadera transformación interna. Jesús nos llama a renovar nuestra vida espiritual, a no quedarnos satisfechos con una fe superficial. Filadelfia, la iglesia fiel. Apocalipsis 3, 7-13. Filadelfia es una iglesia pequeña, pero llena de fidelidad. Aunque carecen de grandes recursos y poder, Jesús los elogia por su fidelidad a su nombre. No hay reproches para esta iglesia, solo palabras de aliento y promesas de protección y recompensa. La iglesia en Filadelfia es un ejemplo de que la fidelidad no se mide por el tamaño o la riqueza, sino por la perseverancia en la fe. Reflexión: Filadelfia nos enseña que la fidelidad a Dios es más importante que el éxito mundano o la popularidad. Esta iglesia demuestra que no importa el tamaño o las circunstancias, lo que importa es permanecer fiel al llamado de Cristo. La fidelidad trae consigo la promesa de protección y bendición en medio de las pruebas. La Odisea, la iglesia tibia. Apocalipsis 3, 14-22. La Odisea es la iglesia que está tibia, ni fría ni caliente. Jesús la reprende por su autosuficiencia y complacencia espiritual. Se consideran ricos y bien establecidos, pero en realidad son espiritualmente pobres, ciegos y desnudos. El mayor pecado de la Odisea es su indiferencia, no están comprometidos con Cristo ni abiertamente en oposición a Él, simplemente no tienen pasión por su obra.
Reflexión: la Odisea representa la falta de compromiso genuino, el peligro de la apatía y la indiferencia espiritual. La tibieza espiritual es una de las condiciones más peligrosas, porque es más fácil quedar atrapado en la complacencia cuando uno cree que está bien cuando en realidad está distante de Cristo. La llamada a la Odisea es una llamada urgente a la pasión renovada, a un arrepentimiento profundo y a un compromiso real con Cristo. Conclusión. El mensaje a las 7 iglesias es un llamado profundo a la reflexión espiritual y al examen de nuestra relación con Cristo. Nos desafía a no quedarnos atrapados en las apariencias o en la complacencia, sino a vivir una fe vibrante, auténtica y transformadora. Cada iglesia representa una advertencia, una enseñanza y una invitación para la iglesia actual. Nos recuerda que el cristianismo no es un acto de conformidad social ni un estilo de vida culturalmente aceptado, sino una vida radical de devoción, arrepentimiento y perseverancia en la fe. El llamado es claro: despertar, arrepentirnos, mantenernos firmes y fieles a Cristo, para que podamos recibir la recompensa eterna que Él promete a aquellos que le siguen con todo su corazón.